Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No os imagináis lo agradecido que os estoy por ver los contenidos, por formar parte de la familia Patreon, miembros del canal, por ver la publicidad a todos vosotros y por apoyar estos vídeos. Sin vosotros no serían posibles. Tenerlo muy claro, ¿eh? Muy claro. Dicho todo esto, pues ya sabéis que evidentemente os invito a que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Y sin más historias ni más dilación, vamos al tajo. Y al tajo se va con una cosa muy sencilla. Vamos a ver, voy a explicar una cosa. Uno no es millonario, pero si las firmas nos ponen en la mano la posibilidad de poder comprar algo bastante más económico que una botella de 100 mililitros a 235 euros, por ejemplo, creo que es el caso, pues efectivamente le echamos mano y nos pasamos a unos súper fantásticos 18 mililitros muy bien empaquetados. Así que, dicho esto, un corte que vengo ya. Un corte que vengo ya porque vengo a hablaros de los viales de 18 mililitros que hace la familia de Profumo Roma, que son estupendos, no te obligan a gastarte absolutamente lo que cuestan las botellas de 100 mililitros, por Dios bendito, no, gracias a Dios, la presentación es espectacular, es un estuche desplegable con un cordoncito, muy al estilo Kurdijan, con el tema de la lazada arriba, que le pegamos un tirón y efectivamente, como estáis viendo en la aproximación, pues sale el estuchito interior que da cabida a lo que es, como es el caso, Vitrix, que la tengo aquí fuera porque además encaja muy bien y cuesta trabajo de sacar, cosa que se agradece también porque por lo menos tenemos seguridad de que no se va a ir al suelo. Entonces, este es el vial, 18 mililitros, todo oficial, todo legal, todo como a mí me gusta. Y el vaporizador que va estupendísimamente bien y placa y placa. Hay que presionar, hay que darle con fuerza al vaporizador. No os penséis que es una cosa sencilla ni nada de esto, porque hay que aplicarle presión. Y yo me voy a echar así y voy a romper las moléculas porque no necesito más. Son súper potentes los perfumes de la familia de Profumo Roma. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a tener una fragancia que es titánica, que te aguanta 2 horas durante 3 horas. O sea, 2 metros de estela y de proyección a 3 horas, que luego se van a ir retrayendo poco a poco y que efectivamente se quedan perceptibles durante pues más de 10 horas, que creo que lo he dicho ya, no lo sé, creo que me estoy repitiendo, estoy entrando en el día de la marmota, Bueno, pues eso, que aguanta un disparate, no hace falta reaplicar, pero tiene muchas consideraciones que esto hay que explicarlo muy bien. Y hay que explicarlo muy bien porque las notas que llevan son 3 declaradas por la propia firma: pimienta rosa, cilantro y madera de encina. Pasa una cosa con ella, y es que es la percepción olfativa que puede dar esta Vitrix de Profumo Roma. Y es que Vitrix de Profumo Roma huele a mansión cara, a la cual se han estado dando a todas sus maderas trementina. Tiene un olor a trementina muy potente. Muy potente. Entonces no es una fragancia fácil, tampoco es que sea una fragancia retadora, pero estamos entrando en otros demaneos olfativos que poco tienen que ver con una fragancia amable. No es una fragancia que te la puedes estar aplicando a cascoporro todos los días, hay que buscarle el momento, el lugar para poder ser aplicada. Con Vitrix tenemos una fragancia que no apetece ponértela todos los días. Ahora bien, cuando te la pones es porque realmente te sientes preparado para llevarla, sin ser retadora. Uno tiene que ir cómodo con ella. Y son días de invierno sobre todo. Esto tiene mañanas, tardes y noches. Lo que no tiene es verano. Es muy contundente para el verano y sobre todo creo que es por la especial amalgama que tiene en la composición que hace que esto huela a maderas. Maderas, pero maderas tratadas con trementina para que no le ataque la carcoma, para sacarle el lustre a la madera y protegerla. Huele a eso. Yo sé que muchos de vosotros habéis ido a mansiones, o sea, lo tengo clarísimo, porque claro, os gustan mucho los perfumes nicho, tenéis mucha pasta y habéis pisado mogollón de mansiones, sobre todo mansiones británicas, que son las que tienen este olor así viejuno, de tener al servicio, sacándole pulimento y brillo a todos los muebles y las barandillas de madera. Es que huele a eso. A ver, ¿por qué lo sé yo? Pues básicamente porque he estado en un par de mansiones, no es por nada, y luego también porque visito museos.
A ver, ¿qué es la trampa de esto? Que estoy haciendo broma, por Dios, a ver si que se me entienda, que ya estáis aquí haciendo una pajarraca mental. Simplemente yendo a museos, a casas museo, vais a tener este aroma, ese aroma de productos, sobre todo hay no sé si hay unos productos de restauración, no me acuerdo si son Luis XIV, Luis XVI o algo así, que tienen este aroma, ¿vale? Pero estoy haciendo la broma. Simplemente con que vayáis a visitar casas, evidentemente con mucha madera, que sean del gusto de tener que los muebles pulidos y protegidos, y luego aparte, pues yendo a museos y casas museo, tenéis estos aromas, porque las maderas se tienen que cuidar muchísimo, están restauradas y huelen a esto. Y a esto huele Vitrix, no huele a otra cosa, huele a madera tratada. Pocas consideraciones más, de verdad, pero de verdad que ser conscientes de que este aroma no es un aroma fácil y que te tiene que apetecer mucho echártelo. Ahora también, cuando te lo echas vas vestido de arriba a abajo. Es un aroma que nos va a gustar a los hombres muchísimo. La madera de encina es preciosa, preciosa, preciosa. Pero a las mujeres esto no les va a gustar, ¿vale? Va a ser muy complicado que a una mujer le pueda gustar. Es más, te van a torcer el morro para decir, hueles a viejo, hueles a mueble viejo, hueles a casa cerrada, tienes olor a humedad. Pero yo no le saco tanto olor a humedad. A lo que le saco olor realmente es a esa trementina de aplicación en madera. A ese producto que les estoy haciendo publicidad, pero no me acuerdo muy bien del nombre, no sé si son Luis XVI, Luis algo, que huelen muy parecido, similar así. Entonces ese es el punto de referencia básico con Vitrix, que me parece una fragancia absolutamente maravillosa. ¿Por qué me parece maravillosa? Porque está recreando lugares, está recreando espacios, y eso es lo bonito, el poder llevar y vestir un espacio, un lugar, y sentirte que formas parte de algo, que te invita a algo. No es cítrica en la salida, tampoco os penséis que la pimienta rosa pica en nariz, porque esto no pica en nariz, pero tenemos un bagaje muy importante de resinas a tope jugadas con la madera. Poquitas cosas más, evidentemente masculina, prominentemente masculina. Los momentos los decidís vosotros y viales de 18 ml. ¿Vale? No me seáis locos y digáis, voy a pillarme una Vitrix 100 ml, 235 euros, porque esto es un poco locura, sobre todo porque a lo mejor no os gusta. Y este aroma no es un aroma fácil, tampoco es un aroma retador, pero hay que buscarle el momento y el punto para poder utilizar Vitrix. Señoras y señores, muchísimas gracias. Os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos, señoras y señores. Auf Wiedersehen.